poder estar juntos. Veo algunos jóvenes allá atrás que están de pie. Aquí adelante hay bastantes asientos, así que pueden pasar, ¿verdad?, para que no tengan que estar de pie todo este tiempo. Bien, antes de comenzar lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana, me pidieron que hiciera una aclaración, ¿verdad? Ustedes saben, normalmente yo me siento aquí al frente y muchos posiblemente me ven que siempre estoy con el iPad, ¿verdad?, en la mano. Y un hermano me decía: mira, hermano, yo creo que tenés que aclarar, porque hay algunos hermanos que creen de que vos estás chateando o que estás viendo internet o algo así durante el culto. Y lo que él me decía: aclarar qué es lo que haces. No, yo lo que hago normalmente, bueno, siempre lo hago, es que estoy tomando nota de los mensajes. No es que estoy chateando, no es que estoy consultando internet, no es que estoy viendo otras cosas que no debía, ¿verdad? Siempre me ha gustado tomar nota de los mensajes. Lo he hecho desde mucho tiempo atrás. Antes lo hacía en una libreta, en una agenda. Ahora que se presenta la oportunidad de tener algo más cómodo en el que puedo copiar los pasajes completos y todo con más facilidad, lo hago. Entonces, quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Para que no haya ese concepto de que el pastor viene a chatear a las reuniones. Bien, vamos a orar, hermano. Voy a pedirle que oremos para que el Señor nos dirija y que sea Él el que nos hable en esta mañana. Padre amado, gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar reunidos en esta mañana, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder alabarte, bendecirte, exaltar tu santo nombre, Padre amado. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que prepares el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, para que puedan analizar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, lo que yo voy a exponer en esta mañana, y que ellos puedan retener en sus corazones aquello que proviene de ti, y que puedan rechazar, Padre amado, aquello que proviene del hombre. Te pido sabiduría, te pido entendimiento, te pido que tu Santo Espíritu tome, Señor, mi vida, mis labios, mi corazón, mi pensamiento, Señor, para poder expresar lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 13 hasta el 16. Mateo 5, 13 al 16. La palabra del Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Jesús está hablándole a sus discípulos y a aquellos que le seguían, y les dice que ellos son la sal de la tierra y que son la luz del mundo. Sal y luz eran dos elementos de suma importancia en el tiempo de Jesús. Posiblemente nosotros podemos entender con mucha más facilidad la importancia y la trascendencia de la luz, pero en nuestro tiempo, de repente, la importancia y la trascendencia de la sal no nos queda muy clara. Sabemos que la sal puede ser utilizada, ¿verdad?, en varios procesos,
y sirve sobre todo, ¿verdad?, para darle sabor a los alimentos. Yo recuerdo un señor de mi pueblo, era medio pariente también, ¿verdad?, mío, y a él no le gustaban mucho los frijoles, ¿verdad?, sobre todo los frijoles parados. Y él decía, miren, es que los frijoles parados, si no fuera por la sal, serían veneno. Pero en realidad, en el tiempo de Jesús, la sal servía para preservar los alimentos. Es decir, no había electricidad, no había refrigeración. Ahora para nosotros es muy práctico, es muy fácil preservar los alimentos, carnes y otro tipo de alimentos en un freezer, en una refrigeradora, o cuando vienen empacados al vacío, ¿verdad? Entonces no hay problema, pero en el tiempo de Jesús no teníamos todo, no tenían todo eso. Y entonces lo que habría que hacer era preparar los alimentos con sal. Ya incluso algunas de las personas que ya no somos tan jóvenes y que vivimos en pueblos, ¿verdad?, lo que se hacía era eso todavía. Digamos, las carnes, cuando una persona tenía que viajar, hacer viajes largos y tenía que llevar su comida, digamos, preparaban la carne, ¿verdad?, la dejaban secar, la salaban, y eso permitía que la carne no se dañara, que pudiera estar durante bastante tiempo, ¿verdad?, sin dañarse. Porque la sal evita la proliferación de bacterias, entonces el proceso de descomposición de los alimentos se retrasa. Y entonces ustedes se darán cuenta la importancia que eso tenía, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué podía ocurrir? La sal, por esa importancia que tenía en ese tiempo, alcanzaba precios altos. Entonces, como siempre, ¿verdad?, han habido personas con falta de escrúpulos y a la sal le agregaban otros ingredientes, ¿verdad?, a veces yeso molido, a veces le agregaban otros minerales, ¿verdad?, que eran más baratos que la sal y la combinaban. Entonces, eso producía de que la sal no fuera pura. Y al no ser pura la sal, entonces no cumplía su función, ni la función de dar sabor a los alimentos, y tampoco cumplía la función de preservar los alimentos. Entonces, de modo que cuando Jesús les decía a sus discípulos y a los seguidores de que tenían que ser sal de la tierra, lo que les estaba diciendo era de que ellos tenían la función, la responsabilidad de hacer una diferencia en su época, de que ellos tenían que impactar de tal forma a la gente de su tiempo para que evitaran el proceso de degradación moral que se daba, ¿verdad?, en esa época, los procesos de corrupción que había en esa época. El cristianismo, los discípulos tenían que impactar a la gente para que no continuara ese proceso. De igual manera les dice que tenían que ser la luz del mundo. Eso implicaba, la función de la luz es disipar las tinieblas, es brillar en medio de la oscuridad, es traer luz, es mostrar el camino a aquellos que estaban en oscuridad. Y esa era la función de la iglesia. Eso es a lo que Jesucristo estaba llamando a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían, que ellos pudieran hacer esas dos funciones tan importantes y tan trascendentes en aquel tiempo: ser sal para preservar y ser luz para mostrar el camino a Jesucristo, que es el único camino al Padre. Y los discípulos y la iglesia en aquel tiempo cumplieron esa función. En la iglesia de los primeros 3 siglos, en la historia de la iglesia, fue fundamental. Ellos, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades que había, ¿verdad?, para proclamar la palabra, a pesar de que en muchos
o en diferentes épocas de esos primeros 3 siglos, ellos fueron perseguidos y muchos de ellos tuvieron que morir por causa de la palabra, por causa del cristianismo. Ellos hicieron la función de ser sal y de ser luz, a tal grado de que en una oportunidad el apóstol Pablo está en Tesalónica, y cuando él estaba exponiendo la palabra y que todos le escuchaban y le seguían, los judíos dice que estaban envidiosos, ¿verdad? Por cómo se proclamaba la palabra y cómo el cristianismo se extendía. Entonces en Hechos 17, versículo 6 dice: pero no hallándolos, refiriéndose a Pablo y a sus compañeros, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire, ellos habían impactado de tal forma al mundo de sus días, de que los mismos judíos estaban conscientes de que habían cambiado al mundo, le habían dado vuelta, porque dice, trastornan al mundo entero, es decir, como diríamos, o dirían algunos, lo han puesto patas arriba al mundo, ¿verdad? Lo han cambiado todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo esa labor, ¿verdad? Las palabras dichas por Jesús en aquel momento a sus discípulos son vigentes para nosotros el día de hoy. Esas palabras que cuando Jesús les dice, vosotros sois sal y vosotros sois luz, son para nuestro tiempo, son para la iglesia de nuestros días. Ahora bien, la pregunta que nosotros debemos hacernos, que podemos hacernos en este momento, es: ¿realmente estamos siendo luz o estamos siendo sal en este mundo? Cuando vivimos en un mundo en el cual hay tanta violencia, en el cual hay tanta corrupción, en el cual los principios morales han desaparecido y a nadie les interesa, ¿realmente estamos siendo sal, estamos siendo luz en medio de un mundo en el cual las cosas han cambiado tanto, ¿verdad? Que la violencia se ha incrementado, que la corrupción se ha incrementado, que ya nadie respeta a nadie. ¿Estamos siendo luz en realidad nosotros? ¿Estamos siendo sal en realidad nosotros como iglesia, como cristianos, como pueblo de Dios? Yo quiero mostrarles unas estadísticas que compartí el viernes en una reunión que tuvimos con los matrimonios de la iglesia. Son algunas estadísticas que nos hablan de cuál ha sido el comportamiento a nivel mundial y a nivel de algunos países específicos de los divorcios, de los matrimonios en estos países. Este primer gráfico que vemos acá muestra los países de la Comunidad Económica Europea. Ustedes ven dos barras. La barra azul representa los matrimonios que se celebran en un año, y la barra roja representa los divorcios que se realizaron en ese mismo año. Y es preocupante cuando vemos, digamos, en la primera barra acá, en Bélgica, por cada 100 matrimonios que se realizaron en ese año, que era en el 2005, esas estadísticas, se realizaron 71 divorcios ese mismo año. Es decir, por cada 100 nuevos matrimonios, había 71 divorcios que se disolvieron ese mismo año. Y así en varios otros países. La tendencia baja en algunos países, en los países de tradición católica, desciende, porque son más conservadores. El último país que aparece es Irlanda, en el cual por cada 100 matrimonios que se realizaron, 17
hubo 17 divorcios por cada 100 matrimonios en un año. El siguiente cuadro nos muestra la situación de España. No, es siempre de la Comunidad Económica Europea, es de la Comunidad Económica Europea, y ven cómo en un año llega hasta 1 millón y pico de divorcios en la Comunidad Económica. Pero ¿qué es lo más preocupante? Si ustedes ven en los comentarios abajo, dice que los matrimonios disminuyeron. Mientras los divorcios aumentaban, los matrimonios disminuían. Y en ese periodo de 1992 a 2012, dice que los matrimonios disminuyeron en un promedio de 558,000, creo que dice, ¿no? El siguiente cuadro, este siguiente de la situación de España, ahí vemos las dos situaciones. Ahí podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Y vemos cómo en el cuadro de arriba están los divorcios. Y sí bajan un poco, ¿verdad? En 2008, en 2009 bajan, pero luego empiezan a subir y llegan otra vez hasta 104,282, de 125,000 divorcios por año. Pero miren lo que ocurre con las bodas. De 201,579 en el 2007, baja a 168,800 en 2012. Es asombroso, es preocupante esos comportamientos. Miremos el siguiente cuadro, el siguiente gráfico, y ahí nos refleja lo que ocurre en Alemania. Están tres tipos de barras porque está la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, y luego están unidos. Y vemos que una relación de 35 divorcios por cada matrimonio. En el siguiente cuadro, esas cifras son de Argentina. Y ustedes pueden ver los datos de arriba de la primera, que son los de divorcios. En el 2001 eran 4.8% de la población se divorciaba. Pero en el censo del 2010 ya había aumentado al 5.8% de la población. Y si vemos un poco más abajo, donde dice casados, el 40.8% estaba casado en el 2001. Pero ya para el 2010 solamente era el 35.6%. Entonces, ven cómo va cambiando esa situación. Luego tenemos un siguiente gráfico. Estas son cifras del Ecuador. Y también vemos la misma tendencia. Las barras altas son los de matrimonios y las barras pequeñas son las de divorcios. Y vemos también cómo los matrimonios disminuyeron en un cierto porcentaje, luego volvieron a subir, pero la tendencia de los divorcios sigue subiendo. Si vemos el otro gráfico, esto es de México, la barra de abajo representa el país por completo, ¿verdad? Y la barra superior representa a Nuevo León, que también esos son índices de divorcio. Vemos cómo van subiendo los índices de divorcios. El siguiente gráfico, estas son cifras de Guatemala, y ven también cómo se sigue el mismo comportamiento. Comienza con 967 en el 2003 y termina con 5.157 en el 2012. Cifras también de un crecimiento, ¿verdad?, preocupante. Veamos el siguiente gráfico. Ahí nos refleja la situación de nuestro país.
este porcentaje de la población entre divorcios divorciados y separados en 1988 era del 2.7%. En el 2001 era del 3.1%, pero en el 2011 había subido al 12.3% el número de personas divorciadas o separadas en nuestro país. Miremos el siguiente. Estos son algunos comentarios y ese primer comentario es preocupante. En Estados Unidos el índice de divorcios es mayor en matrimonios evangélicos que en los matrimonios seculares. En América Latina desde el 50% de matrimonios nuevos terminan en divorcios, por ejemplo. En el Ecuador, el rango de edad en el que más se producen los divorcios es entre 20 y 30 años y existen al menos el 30% de divorcios legalmente establecidos, sin contar con las separaciones, es decir, 30% son los divorcios reales, ¿verdad? O legales, llamemos. Y luego dice que cada vez cobra mayor fuerza, ¿cómo dice? E incidencia la unión libre y la moda de la paternidad soltera. Miremos el siguiente gráfico. Aquí estos son los resultados de algunas encuestas que se hicieron. Dice que ante la pregunta de que si el matrimonio se está haciendo obsoleto, el 62%, eso fue en Estados Unidos, dijo que sí, que dentro de las cuales hay muchos solteros y nunca casados. Pero el tercer párrafo dice, para tener un punto de comparación, recordemos que en una encuesta en el año 1978, a la misma pregunta solo el 28% de las personas respondieron que creían que se estaba haciendo obsoleto el matrimonio. Veamos el siguiente gráfico, o el siguiente diapositiva. A la pregunta, ¿usted desea casarse? Menos de la mitad, es decir, el 46% dijo que sí. El otro porcentaje, es decir, el 54% dijo que preferían unión libre. La siguiente. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo o no que existe un amor verdadero para cada persona? Dice que el 69% está en desacuerdo y que solamente el 28% cree que existe un amor verdadero para cada persona. Yo no sé si a usted le preocupan estas cifras. Yo no sé si le impacta el hecho de que el número de divorcios en Estados Unidos sea mayor en los matrimonios cristianos. Alguien podría decir, bueno, es que son los que tal vez se casan, ¿verdad? Y los no cristianos son los de junta, pero no. La verdad que aún en las personas cristianos también la unión libre, ¿verdad?, está prevaleciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, hermanos? Lo que debería ser en realidad una bendición, ¿verdad?, como lo es la familia, como lo es el matrimonio, esto ha ido cambiando. Anteriormente se decía que el matrimonio era un extraño acto. Voy a pedirle a poner el siguiente color ahí. Dice que era un extraño acto en el que los que están adentro quieren salir, pero los que están afuera quieren entrar. Yo no sé cuántos habían escuchado esa expresión, pero la verdad que de acuerdo con las estadísticas que estamos viendo ahora, eso ya no es tan cierto, porque en el matrimonio los que están adentro quieren seguir saliendo,
Pero los que están afuera ya no quieren entrar mucho, ¿verdad? Según lo que lo indican las estadísticas. Entonces, eso implica que las cosas no están tan bien como deberían estar. Mire, cuando el Señor Jesús, cuando Jehová, el Señor Jehová, habló a Abraham en Génesis capítulo 12 y versículo 3, Él le dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios establece el matrimonio, lo hace con un propósito definido, ¿verdad? Desde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Y cuando habla a Abraham, le dice que va a ser una bendición. Y esa promesa de bendición no era una promesa de bendición para Abraham en forma individual, sino que era una promesa de bendición para él y su esposa, para él y su mujer, ¿verdad? Y así lo vemos en Génesis, capítulo 17 y versículo 19, cuando Dios le dice a Abraham, dice, pero Dios le respondió: de ninguna manera, pues va a ser Sara tu esposa la que te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y estableceré mi alianza con él y con su descendencia después de él y para siempre. Este pasaje se da cuando, como sabemos, Abraham y Sara no podían tener hijos, ¿verdad? Porque dice la palabra que Sara era estéril, y Dios le había prometido darles ese hijo. Pero habían pasado muchos años, habían pasado ya cerca de 25 años después de la promesa, y no había, no se cumplía la promesa. Entonces, en cierto momento, Sara le había dicho a Abraham: mira, llégate a mi criada para que te pueda dar hijos a través de ella. Y había nacido Ismael. Pero la promesa del hijo que Dios le había prometido de Sara no se cumplía. Y entonces el Señor otra vez le vuelve a repetir la promesa, y Abraham le dice: mira, Señor, ya estoy viejo, ya mi mujer está vieja, bendice a través de Ismael. Y es cuando él le dice: no es a través de Ismael, es a través de tu esposa, es a través de tu matrimonio que yo te voy a bendecir. Pero lo que Dios estableció como una bendición se estaba convirtiendo en algo que no cumplía esas condiciones. El enemigo del Señor Jehová nuestro Dios ha querido destruir el matrimonio y la familia desde el principio. Mira, desde que Adán y Eva estaban ahí en el huerto, ¿verdad? Que eran inocentes, él estuvo allí, sembrando el engaño, ¿verdad? Para poder evitar que Dios bendijera, gracias hermano, a través de la familia. Y ha debilitado el matrimonio, a través de diferentes tácticas, a través de diferentes sistemas de engaño. Y una de esas formas que el enemigo ha utilizado ha sido tergiversando las ideas sobre el matrimonio. Veamos unos gráficos ahí. Antes de este comentario. Dice, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que el enemigo ha sembrado? Ideas sobre el matrimonio, ideas erróneas. En la primera dice: el matrimonio no es necesario y no representa mayores ventajas sobre la unión libre de la pareja. Posiblemente son mayores las ventajas de la unión libre. El siguiente dice: el matrimonio representa ataduras y compromisos legales que oprimen el amor. La unión libre no ata a la pareja, los mantiene unidos mientras existe el amor y el consentimiento mutuo. Otro pensamiento: si el matrimonio no funciona, no hay razón para continuar unidos como pareja, sobre todo si el amor se ha extinguido. Yo creo que muchos hemos escuchado ese tipo de comentarios. Son las justificaciones que
que muchas personas utilizan, ¿verdad? Para no ir al matrimonio, sino que buscar una relación sin compromiso, ¿verdad? La siguiente, ha tergiversado la naturaleza misma, el siguiente, la naturaleza misma del matrimonio. Aquí hay una gráfica también preocupante, hermano. Estas son gráficas de las encuestas que se han hecho aquí en Honduras. En la encuesta de 1988, el porcentaje de personas casadas era del 2.3%, no, 23%. Y el porcentaje de unión libre era del 24.7. 25, arriba, ¿verdad? Casados, sí, 24.7 unión libre. Ya para el 2001 cambia. El 25.6% estaban en unión libre y únicamente el 24.6% estaban casados. Disminuye el número de personas casadas. Pero mire para 2011 lo que ocurre. La unión libre había subido a 34.9% y el porcentaje de casados había descendido a 21%. Cifras de las encuestas realizadas, ¿verdad? De los censos realizados aquí en el país. Ahora sí pasemos a la siguiente. Se ha tergiversado la naturaleza misma del matrimonio. Cuando el Señor Jehová instituyó el matrimonio en el huerto, en Génesis 2.24, lo que les dijo es: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestros días? ¿Qué es lo que está ocurriendo ya en algunos países que se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo? Porque ya el matrimonio ya en otros países ya no es entre un hombre y una mujer solamente, sino que puede ser la unión entre un hombre y otro hombre, la unión entre una mujer y otra mujer, y allá ha quedado, ¿verdad?, como una alternativa a la unión natural, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer. Pero ese tipo de matrimonio se ha estado incrementando. Veamos la siguiente. Ha inculcado motivaciones erróneas en las personas al momento de acceder al matrimonio. Una de las ideas con que algunas personas llegan al matrimonio es encontrar su propia felicidad. Y cuando la pareja va con esa idea de que cada uno quiere encontrar su propia felicidad, lo más probable es de que vayan al fracaso. Porque cada quien va a defender sus derechos, cada quien va a querer recibir toda la atención. Porque lo correcto debería ser que cuando vamos al matrimonio, nuestro propósito sea hacer feliz a nuestra pareja. Ahora, si los dos van con esa actitud de querer hacer feliz al otro, entonces el matrimonio va a marchar bien. Pero de lo contrario, no. Otra idea: poner en primer lugar la atracción física antes que el amor y otras cualidades personales. Mire, es importante la atracción física. Yo estoy seguro, ¿verdad?, de que todos, ¿verdad?, cuando hemos iniciado una relación fue porque la persona nos gustó, ¿verdad?, físicamente. Pero no solamente es la atracción física, hay que fijarse en otro tipo de cualidades, en otro tipo de características, porque la atracción física lamentablemente va menguando. Con los años, ¿verdad?, las cosas van cambiando y no somos los mismos de después. Otra de las razones equivocadas: tratar de solventar la presión social por un embarazo no deseado, en lugar de hacerlo por las razones correctas. Muchos a veces se casan, ¿verdad?, porque la muchacha, la novia, salió embarazada
Y para que no se hable, se casan y de repente no había un verdadero amor. Y esos matrimonios terminan en divorcio. Pretender alcanzar la libertad o las restricciones que se tienen en la familia, en el hogar, sobre todo las muchachas, ¿verdad? A veces quieren casarse simplemente por liberarse, ¿verdad?, de la presión que hay en el hogar. Y a veces los muchachos también, ¿verdad? O por la presión cultural, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, cuando han llegado a cierta edad y que ya empiezan a hacerle la broma, ¿verdad? Ya es el último tren y es el último vagón. Si no te agarras ese, te quedaste para borrar Biblias, le dicen cuando son cristianos, ¿verdad? O si son católicos, le dicen te quedaste para vestir santos. Pero es un error. El matrimonio no debe llegarse con por ese tipo de motivaciones, ¿verdad? O por intereses. Ya sea intereses financieros o por una posición social que se va a alcanzar u otro tipo de razones. Miremos la siguiente página. Dice, la siguiente, Son otras estadísticas, hermanos, que son preocupantes. Dice, se estima que el 23% de las familias norteamericanas son hogares con un solo padre. Y en los Estados Unidos, del 45 al 50% de los primeros matrimonios y del 60 al 70% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, Estados Unidos supuestamente es un país principalmente cristiano. Y fíjese esas estadísticas. Pero el enemigo no solamente ha estado atacando a la familia y al matrimonio. El enemigo ha estado atacando a toda la sociedad en general. Porque sabemos de que la familia, sabemos que es la base de la sociedad. Y si ha debilitado a la familia, ha debilitado también a la sociedad. ¿Y qué es lo que tenemos ahora, verdad, en nuestros días? La violencia mundial que existe, ¿verdad? Y la violencia que existe en nuestros países normalmente es producto de la desintegración familiar. Cuando se hace análisis, ¿verdad?, que se investiga un poquito más a fondo, digamos, lo que está ocurriendo con las maras, lo que está ocurriendo con los jóvenes que están en drogas. ¿Cuál es la causa principal que se ha encontrado? Provienen de familias desintegradas. Normalmente ha sido porque el padre era un padre alcohólico, ¿verdad? Abandonó a su esposa, o cuando llegaba solamente para maltratar, ¿verdad?, a su esposa o a sus hijos. Entonces, eso ha llevado a la violencia, ¿verdad? Porque estos jóvenes integrantes de maras, estos jóvenes que están en drogadicción, son utilizados precisamente, ¿verdad?, por el narcotráfico, ¿verdad?, y por estos grupos antisociales para ser utilizados muchas veces como sicarios. Y eso es el producto de la violencia que nosotros estamos viviendo. Por otro lado, la corrupción que campea en nuestro país, en nuestro querido Honduras, que es el producto de la pérdida de los valores morales. La familia ya no es realmente ese núcleo en la cual se le enseña al joven a respetar, ¿verdad?, y a tener principios y valores, sino que se pretende que sea en la escuela, que sea responsabilidad de los maestros enseñar ese tipo de principios a los jóvenes, ¿verdad? Mientras que los padres se están dedicando a cualquier otra cosa. En nuestro país, lamentablemente, ocupa los primeros lugares en aquellos aspectos negativos. Todos estamos conscientes, ¿verdad?,
de que durante los últimos años Honduras ha sido calificado, ¿verdad?, según estadísticas, como el país más violento del mundo. Honduras ha sido calificada en los últimos años entre los países más corruptos del mundo. Y eso es preocupante, porque ahí surge una pregunta obligada. ¿Dónde ha estado la iglesia? ¿Dónde están aquellos que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Dónde estamos aquellos que debemos hacer la diferencia? ¿Cómo es posible que en un país en el cual las estadísticas, los censos poblacionales indican que ya el 45% de la población de Honduras es cristiana evangélica y el 50% indica que son cristianos católicos? Un 95% de la población se califica, se cataloga como cristiano, ya sea católico o evangélico. Pero los niveles de violencia que hay en nuestro país no reflejan eso definitivamente. Los niveles de desintegración familiar que hay en nuestro país, los niveles de cómo se ha incrementado el divorcio, los niveles de cómo la corrupción ha aumentado, o cómo la unión libre, ¿verdad? O como decimos, como se dice aquí en el país, se juntaron únicamente o se machinaron únicamente. ¿Cómo es posible que en un país con esos porcentajes de cristianos, entre comillas, pongámoslo, representamos el 95% si unimos cristianos evangélicos y cristianos católicos, pero el 45% si consideramos únicamente los cristianos evangélicos? La explicación solamente puede ser una, hermanos. No estamos siendo sal y no estamos siendo luz. O si somos sal, somos una sal adulterada, que no cumple la función. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es cierto, el 45% dice que son cristianos evangélicos, pero se está dando una sana enseñanza, se está dando una sana doctrina, se está realmente viviendo conforme a lo demanda la palabra de Dios. Estamos realmente siendo ejemplo para los demás. Estamos realmente impactando a los demás, a los que están a nuestro alrededor. O la razón por la cual hay estos niveles de divorcios, estos niveles de corrupción, es porque, aunque nos duela decirlo, el mismo pueblo cristiano está siendo parte de esas estadísticas. Nosotros mismos estamos siendo parte muchas veces de esas estadísticas. Y eso refleja de que no estamos haciendo o acatando el llamado que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol nos está exhortando a que no nos conformemos a este mundo. Cuando habla de conformarnos a este mundo, es que no nos amoldemos, que no seamos como todos los demás del mundo, que no sigamos la corriente de este mundo, que no hagamos como el dicho ese: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. No podemos ser así.
Debemos ser la diferencia. Debemos representar la diferencia en este mundo. Debemos ser una contracorriente. A mí me gusta el término ese cuando se dice que la iglesia debe ser una contracorriente, porque la realidad es de que el mundo lo que ofrece son cosas negativas. Lo que la mayoría hace no es lo correcto. Entonces la iglesia debe ser esta diferencia. Que cada uno de nosotros podamos impactar positivamente la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, hermano. Que nosotros hagamos la diferencia. Que la gente pueda ver nuestro matrimonio y decir, yo quiero ser como ellos, porque tienen algo diferente. Que cuando nos ven en nuestro trabajo, ellos puedan decir, este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita, tiene algo diferente, tiene algo que los demás no tienen. Y que podamos ser causa de envidia si fuese necesario. El apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 14, refiriéndose al pueblo, a su pueblo, al pueblo judío y comparándolo con el pueblo gentil al cual él había sido enviado como apóstol, dice, a ver si les entra envidia a los de mi raza y salvo a algunos. Que de esta misma manera, hermanos, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro estilo de vida pueda representar realmente una causa de envidia para los demás y que digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. En cierta oportunidad se dice que un soldado fue herido en la guerra y luego el capellán, ¿verdad?, se acercó a él, ¿verdad?, fue, le ayudó y estuvo con él durante varias horas, toda una noche después, ¿verdad? Y durante el día, cuando el sol era ardiente, dice que el capellán le daba de su propia agua, del agua de su cantimplora, le daba a aquel soldado que estaba herido. Durante la noche que hacía frío, él se quitaba su cobertor, ¿verdad? Y se lo ponía al soldado que estaba herido. Y estuvo cuidándolo y animándolo durante todo el tiempo que duró la batalla. Y en un momento el soldado herido le pregunta al capellán y le dice, ¿es usted cristiano? Y el capellán le dice, sí, trato de serlo. Y el soldado le dice, si el ser cristiano es ser como usted, yo quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque había visto una actitud diferente. Había visto en ese hombre, en ese capellán, algo que no había visto en todos los demás. La gente que se relaciona con nosotros te preguntará lo mismo o tendrá ese mismo sentimiento de decirnos, yo quiero ser como tú eres. Yo quiero vivir tu experiencia de cristianismo como tú la vives, porque me has impactado, porque has tocado mi corazón y has demostrado que eres diferente. ¿O estamos simplemente siendo uno más de las estadísticas en este mundo? Hermanos, el Señor nos está llamando a ser diferentes. El Señor nos está llamando a ser el punto de diferencia entre lo que es el mundo y lo que es un hombre y una mujer cristiana. Y yo quiero hacer esta invitación en esta mañana. Si tú has sido hasta ahora una persona que no has hecho mayor diferencia entre lo que es un cristiano y lo que es una persona que no conoce a Cristo, si tu actitud, si tu comportamiento, si tu relación familiar, si la forma de tratar a tu esposa o de tratar a tu esposo ha sido como cualquier otro hombre o como cualquier otra mujer, pero ahora quieres cambiar,
Yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión y que le digas al Señor, Señor, yo quiero cambiar de ahora en adelante. Yo quiero ya no vivir un cristianismo solamente de nombre, sino que quiero ser un verdadero cristiano. Que los demás lo noten, que los demás vean que hay diferencia, que no soy igual a todo el resto, sino que quiero empezar una vida diferente. Seas un joven, seas una señorita, seas un hombre casado, seas una mujer casada, soltero o no. Yo quiero hacerte esa invitación. Y si tú quieres hacer ese compromiso el día de hoy, yo quiero que te pongas de pie. No para indicármelo a mí, no un compromiso con Nicolás, no un compromiso con la iglesia, no un compromiso con los demás ancianos, sino un compromiso personal entre tú y tu Dios, entre tú y tu Señor. Que le digas, yo quiero ser diferente. ¿Hay alguien que quiere hacer ese compromiso en esta mañana? ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar, ya no quiero ser el mismo, yo quiero que la gente vea en mí alguien que soy diferente? Hay dos personas atrás. ¿Alguien más quiere comprometerse con el Señor y decirle, Señor, yo quiero empezar a ser diferente? Yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mi vida sea un ejemplo para los demás, yo quiero que los demás puedan notar de que realmente yo tengo algo diferente en mi vida y en mi corazón. Hay otras personas que quieren hacerlo, algunos están de pie allá atrás. Yo quisiera que algunos hermanos se acerquen y estén orando por ellos. Hermanos, hermanas que se puedan acercar ahí y puedan estar orando por ellos.